10 minutos pasan de las 15 horas y nos visita el edil Nicolás Botana para presentar un proyecto en lo que tiene que ver con un tema crítico. Por lo menos el que le toca vivir acá en Montevideo, que tiene que ver con el estado y el arreglo de las veredas. Exactamente. Bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Bienvenido, Nicolás. Bueno, empecemos un poco a contar de este proyecto que presentaste, que tiene que ver justamente con esto que mencionaba Cairo, con el arreglo de las veredas. Empezá un poquito a ver, contarnos los detalles, porque implica varias, o sea, incluye algunas novedades que cambiarían un poco la jugada de cómo está establecido ahora, que el arreglo de las veredas corresponde al dueño de la propiedad, digamos. Exacto, esto es un proyecto de decreto en el ámbito de la Junta Departamental que contiene un régimen especial, es decir, que de aprobarse no sería cambiar la normativa actual, tal y como se conoce, todo esto que tú bien decías de que el vecino dueño de la propiedad es quien debe hacerse cargo de la construcción o reparación de la vereda, sino que esta es como una bolsa normativa, le llamo yo, que la Intendencia está facultada a utilizar o no. Y en caso de que la utilice, debe cumplir con los artículos y los ejes del proyecto que van en la línea, bueno, de generar una financiación mixta entre el vecino y la Intendencia, no poner todo sobre el vecino, sino algo mucho más dividido y con cambios según zonas, va en la línea de las normas de accesibilidad, fomentar las veredas de hormigón accesibles y otros ejes. Y concretamente, ¿qué es lo que dispone? A ver, tendría en el caso eventual de que prospere, pongámonos en un escenario del planteo mismo. Está la vereda rota, inviable, digamos, ¿y cómo sería? Depende de cada zona, depende de donde esté ubicada. ¿Cómo sería? Justamente este proyecto de aprobarse faculta a la Intendencia que declare que, suponete, en X zona, en el Prado, no sé, vamos a poner un ejemplo. En el Prado, pongamos casos concretos. Claro, en el Prado voy a declarar la Intendencia decide, voy a utilizar el régimen especial que me otorga el decreto departamental de la Junta, lo voy a hacer en el Prado. Entonces allí puedo ejecutar obras bajo este régimen especial, ¿no? Los vecinos van a financiar una parte, la que establezca, el decreto establece que capas según densidad poblacional e ingresos socioeconómicos, es decir, en zonas altamente pobladas y con nivel socioeconómico alto, la Intendencia debería hacerse cargo de un 50% de la obra y otro 50% de los vecinos en cuotas, y en zonas más vulnerables de la ciudad y con menos densidad poblacional, la Intendencia debería hacerse cargo de un 100%, ¿no? Entonces, no es solo esto de que la Intendencia decide dónde lo aplica, sino que ahí hay un tema de diferencia de costos, ¿no? Que el de proyecto, no sé si fui claro. Sí, o sea, sería una parte cargo de la Intendencia, y en el caso de que el vecino pudiera hacerse cargo, correspondería ya más un 100% por parte del vecino, pero en zonas donde se puede tener menos recursos, ahí la Intendencia ayudaría un poco al vecino a poder arreglar la Exacto. vereda. Sí. ¿Qué es lo que pasa, Nicolás, a la hora de justificar en los papeles la mano de obra de este proyecto? Si cuando yo contrato a una persona, según el régimen actual, para arreglar mi vereda, y al hacerme cargo yo, bueno, también me hago cargo de la mano de obra, y ese es un arreglo que tengo yo con la persona que viene a arreglar la vereda. En el caso de manejar este tipo de porcentajes, porque además hasta puede ser un trabajo totalmente informal, como pasa muchas veces Tal también, cual, ¿no? tal cual. ¿Qué es lo que pasa en los papeles con todo esto? Bueno, en realidad no correría esa lógica aquí, porque justamente este proyecto lo que busca es el cambio de paradigma de la vereda hacia el lado de la accesibilidad. Uno no puede pretender que de una cuadra de 100 metros haya 10 responsables jurídicos, en caso de haber 10 casas, de que esa cuadra sea accesible y sea transitable. Entonces este régimen especial, este proyecto de régimen especial, lo que implica es que la Intendencia tenga que ejecutar la obra, o la puede tercerizar a una empresa, pero que sea la responsable de la obra, y luego la financiación se carga vía contribución inmobiliaria según los pagos de cuotas que existen en el digesto. Capaz que es un poco tonta la pregunta, pero uno se pregunta si no haría falta un censo más exacto de las personas con discapacidad que tenemos aquí en la ciudad también, ¿no? Sí. Para justificar este tipo de cosas, porque esa es una queja muy grande de las personas con discapacidad, el estado de las veredas. Aparte que ahí ahí tendrías que sumar personas con discapacidad que tengan que trasladarse con silla de ruedas,
personas que tengan que andar con bastón, muletas, personas que tengan que andar exactamente con muletas, con carritos de niños, porque muchas veces cuando no podés pasar con el carrito con el niño tenés que bajar a la calle para poder atravesar unos metros y termina siendo más peligroso que te pise un auto que ir por la vereda. O sea, esto sería mucho más abarcativo. Bueno, pero justamente allí hay un concepto interesante que los que trabajamos y nos especializamos en discapacidad manejamos mucho, que es el de diseño universal. Es decir, como tú generás las normas y los espacios, en este caso las veredas, para que sean accesibles para todos, incluidas todas las discapacidades e incluidas las personas sin discapacidad que pueden tener una madre con un carrito, una persona mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es como, justamente este proyecto se basa en el concepto de diseño universal. Cómo hacemos veredas de diseño universal para que todos puedan usarlas y cómo lo financiamos y somos pragmáticos en eso. Hay una parte que estaba viendo el detalle del proyecto que dice que en las áreas de necesidad alta la comuna cubrirá la totalidad del costo, como estábamos señalando. En las de necesidad media entre un 50 y un 75% y en las de necesidad baja entre un 25 y un 50%. Dice que la parte correspondiente a los frentistas, o sea, a los propietarios de viviendas cuyos frentes dan a la vereda, se cobrará a través de la contribución inmobiliaria con planes de pago en cuotas. Eso me queda la duda si esto sería, en el caso de que siga adelante esta iniciativa, ¿sería la intendencia la que tiene la derecha de ir y arreglarlo y después arregla con el vecino? O sea, bueno, ¿es así? Actualmente es así, vos tenés la responsabilidad, en la normativa actual vos tenés la responsabilidad jurídica de hacerte cargo de tu vereda, en caso de que no lo hagas, la intendencia te puede intimar, puede hacerla ahora y te la puede cobrar vía contribución inmobiliaria. Allí hay en la normativa actual unos planes de pago en cuotas que esta normativa toma, con la diferencia de que hace la salvedad por densidad poblacional y por ingresos o por el aspecto socioeconómico, que me parece muy importante en términos de pragmatismo, porque si tú querés arreglar las veredas de la ciudad, tener una política de shock en ese sentido y hacerlo bien, es importante diferenciar. Por un lado, la densidad poblacional, porque en un barrio como Pocitos o el centro, donde vive mucha gente, las veredas se rompen más rápido. Entonces, es justo, ¿no?, que la intendencia ponga una parte, los vecinos otra. En barrios donde hay pocos ingresos y hay menos densidad poblacional, lo justo es que la intendencia ponga mayores recursos. Es decir, un sistema justo, no solo por un tema de equidad social, sino además porque pragmáticamente es la mejor manera de financiarlo, ¿no? ¿Qué pasa con un debate que se debe de tirar en la mesa en algún momento, que tiene que ver con el arbolado también, ¿no? A veces el mismo arbolado es el que estropea la vereda. Entonces uno como vecino dice, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es mía o es de la intendencia en este caso? Es de la intendencia, cuando es por el arbolado. Cuidémoslos, y por favor, no estoy hablando de cortar los árboles, cuidemos los árboles, ¿no? Pero ahí es cuando uno dice, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, ahí hay una serie de cosas, sí, es responsabilidad de la intendencia cuando es el árbol el que genera los daños. El tema es que si vos tenés un sistema como el actual, donde hay una dispersión de normas, donde nadie tiene muy claro cuáles son sus responsabilidades y qué sucede, el tema de los árboles queda como en segundo plano. Vos tenés que ser claro en las normas, claro en cómo lo vas a financiar y claro en las responsabilidades. Y ahí empezás ya los temas de segunda, diría yo, la segunda, como los segundos síntomas del problema, en este caso los árboles, que sí, hay muchas veredas rotas por árboles, pero no es la mayoría de los casos. Podés tener un panorama, si resolvés esas bases, podés tener un panorama más claro de qué hacer con estos segundos problemas, lo llamaría así. Yo creo que ahí el tema de los municipios es central. Este proyecto prevé iniciativa de los municipios para hacer las obras y financiarlas, y me parece central en ese tipo de cuestiones muy puntuales, como un árbol en tal lado, como que los municipios estén metidos. Según tu experiencia, ¿qué tan rápido es el reclamo que puede llegar a hacer un vecino, teniendo en cuenta que la implementación de los municipios ha sido una buena idea para dar una primer oficina cerca de la casa de uno? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de reclamos? ¿Tú decís en los municipios? En los municipios y su posterior traslado a la intendencia, porque el municipio no es el que decide. Depende, en algunos casos sí, en algunos casos decide. Bueno, justamente hay 8 municipios con distintas direcciones políticas, porque son órganos desconcentrados pero electos democráticamente. Entonces el tiempo y la gestión puede variar según la eficiencia, intuyo, de cada municipio, ¿no? Sí sucede una cosa muy curiosa, que es que los municipios no están incentivados a generar grandes obras en veredas, porque si lo hacen siguiendo la normativa, es decir, intimando al vecino, y si el vecino no lo arregla y haciendo la obra, la intendencia puede cobrar.
al vecino, pero no se lo devuelve al municipio. ¿Me explico con eso? Sí, está claro. ¿Y qué pasa con las propiedades abandonadas o no habitadas, por ejemplo? Bueno, allá hay otra discusión, ¿no? El responsable jurídico existe, que es el dueño de esa propiedad, ¿no? Sí. Y la Intendencia puede perfectamente hacer la obra y ponerlo en cargo a la contribución inmobiliaria. Si hay deudores es otro tema, ¿no? Aparte. Anda a cobrarlo después. De lo que te iba a decir. Bueno, sí, pero sí, no es la sí. pero la realidad es que sería... No es lo que se da la mayoría de los casos. Lo que se da la mayoría de los casos son veredas rotas por dispersión de responsabilidades o porque la Intendencia no se hace cargo, los vecinos tampoco, o no está muy claro un esquema de trabajo ahí, y esa es la realidad. No es que se dé en su mayoría por casas abandonadas, ¿no? Mira, estaba viendo lo que decía el proyecto de decreto y recuerda que según los datos de la propia Intendencia de Montevideo, más de la mitad de las veredas están en condiciones regulares o inadecuadas, con fuertes desigualdades entre centro y periferia. En los municipios B, C y CH, más de la mitad de las veredas son aceptables. En los periféricos D, F y G apenas alcanzan el 17%. 19% y 27% respectivamente, ya que estábamos hablando de los municipios, para tener ese panorama, ¿no? Y vos sabés que hay mensajes de oyentes. Mira, lo que estabas hablando un poco de la información con la que se cuenta. Quisiera arreglar la vereda de mi casa. Me serviría que la Intendencia tuviera una lista de empresas para contratar particularmente. Los vecinos desconocemos a quiénes contratar. Eso opina y comenta uno de los oyentes. Después Marcela dice que vive en La Unión y la Intendencia le arregló la vereda en un acuerdo con los comerciantes y les cobran 6 cuotas de 4.150 pesos, un disparate, opina ella, tenían un presupuesto de 6.000 pesos. También están ese tipo de comentarios, ¿no? Sí. De los presupuestos que se manejan por fuera de la Intendencia y lo que les terminan cobrando. Hay varios mensajes que hacen referencia a eso. ¿Ustedes en la elaboración de este proyecto de decreto pudieron ver algo de los costos? Sí. Nosotros estudiamos muchos casos, tuvimos reuniones con muchos arquitectos y también estudiamos los antecedentes, por ejemplo, lo que se mencionaba allí de La Unión. Hay una norma interesante en 8 de octubre. La Intendencia de Carolina Cose el periodo pasado hizo unas muy buenas veredas de hormigón en unas cuadras y utilizó un sistema parecido a este de este proyecto de decreto, de decir, bueno, envió un decreto a la Junta Departamental diciendo la Intendencia pone la mitad del dinero y la otra mitad la ponen los vecinos en cuotas, ¿no? Y eso es básicamente, ese es el primer antecedente que nosotros utilizamos para decir esto es válido y se puede hacer, y funcionó. Funcionó en 8 cuadras de la ciudad, pero puede funcionar en todas y lo hacemos escalable, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que pasa con la ciudad vieja en sí, por ejemplo? Que es otro, que es como que es de todos, pero no es un debate ya viejo lo que tiene que ver con el estado en el que está la ciudad vieja. ¿Qué pasa con eso? Que es la puerta de entrada también que tenemos para nuestro turismo, por ejemplo. Tú decís no con las veredas, con la ciudad vieja en general. Con las veredas. No, el tema que estamos hablando también, porque también, sí. porque también, digo, no nos vamos a poner a hablar de arquitectura porque si no nos vamos de tema contigo. Hice poco yo. No, pero sí que el estado en general de la ciudad vieja, me imagino que también incluye el estado de las veredas. Y ahí ya tenemos oficinas, tenemos edificios, tenemos mucha casa abandonada también. Mira, ahí, de acuerdo al relevamiento, vendría a ser municipio B, Ciudad Vieja, municipio y B, exacto. Según el relevamiento de la Intendencia, más de la mitad de las veredas son aceptables. Sí. Justo Ciudad Vieja tiene buena calidad de veredas porque hubo una inversión grande en la época de Martínez, hicieron todas las veredas de hormigón y eso funciona hasta el día de hoy. Si uno lo ve, están bien, en líneas generales están muy bien mantenidas. Justo en eso la Ciudad Vieja me parece que está bastante mejor que todo el resto de la ciudad, por lo menos mejor que el resto de la ciudad, lo podríamos poner de esa manera. Sí, obvio, la Ciudad Vieja tiene grandes problemas, allí hay temas importantes y es un tema que estoy estudiando porque en el futuro quiero trabajar en proyectos concretos, pero me parece que es un tema que abarca tantas aristas, ¿no? De cómo incentivar la inversión, cómo hay un abandono allí como un flujo de personas que trabajaban en oficinas que se están mudando más hacia otras zonas de la ciudad. Hay un montón de fenómenos muy complejos que yo no me animo a decir, bueno, vamos así al voleo, perdón por la expresión, presentar un proyecto. Parece que la política de hoy está muy en esa lógica, ¿no? De agarrar un tema solo porque a alguien le puede interesar o porque tiene renombre y presento algo al voleo para salir a la prensa. Me parece que hay que ser un poco más serios y ver todas las caras de la moneda, ¿no? Tal cual, Nicolás, y lo que tiene que ver con el camino político de este proyecto de decreto, que es lo que sigue. Estamos hablando de que esto tiene que ser tratado en la Junta Departamental. Sí.
exactamente. ¿Qué sondeo has hecho de posibles apoyos? Bueno, nosotros las últimas 2 semanas, 3, estuvimos trabajando en el proyecto la parte de que fuera sólido jurídica y funcionalmente. O sea, funcionalmente en el sentido que no propusiera algo imposible. Por eso los antecedentes creemos que no propone algo para nada imposible. Y jurídicamente creo que es sólido, es muy sólido. Entonces, eso fue lo que estuvimos concentrados con el equipo las semanas pasadas. Ahora vamos a la parte, como tú decías, política, es decir, de negociación con las bancadas, a la interna de la bancada de la coalición, con el Frente Amplio. Esperemos que lo aprueben, me parece que es una gran herramienta por tratarse de un régimen especial, que es una gran herramienta para la Intendencia y bueno, está en la cancha de ellos, del Frente Amplio, que tiene mayoría en la Junta Departamental de Montevideo, el aprobarlo y el charlarlo con el Ejecutivo. Muy bien. Edil Nicolás Botana, muchísimas gracias por esta visita y por estos minutos y vamos a quedar a la espera de los resultados. Muchas gracias a ustedes.